Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Década de los 70, episodio número 14, temporada 1977-78, segunda parte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, deseando empezar el repaso a los equipos de la Conferencia Oeste, repasar premios, estadísticas, el All-Star. La verdad que muy, muy interesante esta temporada para ir viendo y bueno, y contar curiosidades y cositas que se dieron. Sí, la Conferencia Oeste, donde estaban los Blazers, donde jugaba el MVP de la temporada, el Rookie del año. Una conferencia, vamos a ver, con mucho nivel de los equipos, con muchos equipos con récords muy buenos. Y nada, esperemos que le guste a la gente y comenzamos. Bueno, José Manuel, nos lanzamos a los equipos de la Conferencia Oeste. ¿Y quién quedó primero? Sí, pues los Blazers, Manuel, los campeones del año anterior, ahí en plena ola de la Blazer manía, que acaban primeros con 58 victorias. Y bueno, un equipo que durante los primeros 5 meses de competición, pues vamos, estuvo a la altura de todas las expectativas o incluso por encima, porque vamos, eran claramente los máximos favoritos para repetir anillo. Comenzaron el curso nada menos, Manuel, que con un 50-10. Y eso, pues encima desarrollando todavía aún más el tipo de juego con el que habían ganado el anillo del 77. Esto hacía que todo el mundo estuviera enamorado de este equipo, la Blazermanía continuaba, ya que no solo se llenaban los más de 12.000 y pico asientos que tenía el Memorial Coliseum de Portland, sino que también conseguían que lo hiciera un cine de más de 3.000 espectadores, que estaba ahí al lado del estadio, donde se emitían los partidos por circuito cerrado de televisión, algo que no era nada común por aquel entonces, como ya hemos dicho, y aquí pues eso se ponía ahí en plan película, que supongo que sería un supercine, porque tenía 3.000 espectadores, tenía un pantallón impresionante, y se llenaba también, Manuel. Al final iban eso, 15.000 y pico personas a ver a los Blazers todos los partidos de la liga. Así que, pues eso, el equipo estaba lanzado, todo iba sobre ruedas, un Walton que casi, pues de manera unánime se le consideraba el mejor jugador de la liga, Maurice Lucas estelar ahí, la segunda mejor espada de la liga sin duda, Lionel Hollins cada vez más regular, que nos hemos metido un poquito con él en otros capítulos anteriores, y estaba jugando mejor que nunca. Pero ¿qué pasó? Pues que llegó el partido número 60 de la temporada ante los Sixers y Bill Walton pues se fracturó el pie derecho, Manuel. En principio, después del susto, se dijo que podía volver a tiempo para los playoffs, pero viendo que los Blazers perdían 14 de sus últimos 22 partidos, pues bueno, la presión sobre Walton fue creciendo, su malestar con los médicos de los Blazers también, y empezó pues una tormenta perfecta, ¿no?, que acabó fatal. Sí, la verdad que todo esto emponzoñó, ¿no? La relación con los Blazers, o sea, la relación dentro de los Blazers, ¿no? Tanto de Walton con los médicos y con la organización, lo que, bueno, en un futuro provocaría la salida de Walton y provocó una crisis, lo que hemos hablado, en la liga, ¿no? Ya que te quedas huérfano no solo de un superjugador, sino de un super equipo, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que con Walton en juego y estos Blazers la historia hubiera sido muy distinta de lo que pasó esta temporada a la siguiente, incluso la primera mitad de los 80, y en teoría con una liga mucho más emocionante y potente, pero no fue así, la realidad fue otra. Sí, además, o sea, una pena por eso, porque el equipo es que jugaba muy bien, no solo es que ganara, sino que la verdad es que le estaba dando un impulso al juego,
y una pena que pasara esto, que claro, se unió lo de Walton en su lesión con que se empezaron a encadenar una serie de desgracias en Portland, porque en cuestión de un mes pues perdió a 3 de sus mejores reboteadores, a 4 de sus 7 mejores anotadores, bueno, lesiones de mayor o menor gravedad, pero que el equipo empezó una dinámica negativa que bueno, lo que pasa es que también habían ganado tantos partidos al principio de la temporada que aun con todo esto, pues los Blazers terminaron liderando la división Pacífico, la conferencia Oeste y toda la NBA, con este récord del que hemos hablado antes de 58-24, y Bill Walton, Manuel, que luego ya hablaremos un poco más, pues se llevó el MVP, y eso que solo jugó 58 partidos, y se fue a 19 puntos, más de 13 rebotes, 5 asistencias, 2 tapones y medio, muy buenos números, pero sobre todo era por la sensación de dominio que tenía. Sí. Bueno, esto, como hemos comentado, José Manuel, suele pasar, ¿no? Que un jugador que juega muy bien unas finales al año siguiente, si demuestra un buen nivel, pues bueno, es MVP. Pasa a lo largo de la historia y lo iremos comentando. Como equipo, eran muy buenos en ataque y en defensa. Primero en bajar el porcentaje de tiro del rival, ¿no? En dejarlo, eran los que más bajo lo dejaban. Segundos en rebotes del rival permitidos, segundos en asistencias permitidas al rival, cuartos en rating ofensivo, segundo en rating defensivo. La verdad que eran muy buenos. Luego Morris Lucas también hizo una buena temporada, 16 puntos, 9 rebotes con 46% en tiros de campo, ahí un poco bajo, y 77 en libres. Y Lionel Hollins, como tú has dicho, también 16 puntos, 5 asistencias, 44 en tiros de campo. Bueno, para él no estaba mal porque incluso tiraba peor, y 74 en libres. Lo malo es que ellos tiraban mucho, ¿no? O sea, tanto Walton como Lucas como Lionel Hollins estaban alrededor de 15 tiros por partido. Pero bueno, la verdad que en ese sentido Walton, bueno, no era un jugador egoísta, y la filosofía era que intentar repartirlo, ¿no? Y bueno, sin Walton a tope, la verdad que era un rival medio, ¿no? Y sus posibilidades de revalidar el título, José Manuel, eran nulas sin Walton. No eran un equipo que pudiera competir al más alto nivel. Y nada, saltamos al segundo equipo. Sí, vamos ahí con los Suns, que acabaron con 49 victorias. Y bueno, que fueron los segundos, Manuel, pero que en realidad fueron terceros, ¿no? Correcto. Sí, porque Denver ganó la división del Medio Oeste, aunque con una victoria menos, ¿no? Entonces, pues a eso les dio el segundo puesto, pero bueno, como lo estamos haciendo por victorias, realmente el segundo equipo con más victorias logró fueron los Phoenix Suns. Sí, un equipo que venía de hacer un 34-48 la temporada anterior, en la 76-77, y que mejoraron su récord en 15 victorias, nada menos, y solo con las adiciones así a nivel importante dentro de la rotación de los rookies Walter Davis, que fue el número 5 del draft, ya lo dijimos, que venía de Carolina, y de Mike Bratz, que fue el número 66, en tercera ronda. Y a esto se les añadió Don Buse, intercambiado con los Pacers por Ricky Sobers, así que tampoco es que parecieran unas incorporaciones de relumbrón, aunque bueno, un número 5 del draft siempre se espera que aporte, pero vamos, una mejora sorprendente de este equipo. Sí, hombre, a ver, los refuerzos hay que reconocer que lo hicieron muy bien, como tú dices, y hombre, tiene mérito el levantarse después del batacazo del año anterior, donde habían pasado de jugar las finales a ser un equipo mediocre de la liga. Sí, exacto, y es que además eso, pues Davis, ya lo comentamos, que no solo es que tuviera impacto, sino que acabó con el premio de Rookie del Año, pues gracias a un juego rapidísimo. Es un jugador que, si se le ve en estos años, se movía como una anguila. Decían muchos, se llegó a decir que era el jugador más rápido de la liga en su momento, que además pegaba unos brincos importantes y con muy buena mano, con hasta 4, hasta 5 metros, pero no más, pero que claro, si conseguía levantarse ahí entre el salto que tenía y se había conseguido ganar 1 metro, pues tiraba con unos porcentajes altísimos, que también, si la gente ve las estadísticas de este jugador, estuvo muchos años por encima del 55% en tiros de campo, lanzando bastante.
Y bueno, pues se habló mucho de su posicionamiento en el campo, que decían que era más de un veterano, y todo esto hizo que se le llegara a comparar con Havlicek, Manuel, por dar la sensación, decían, de estar siempre en el lugar correcto en el momento oportuno, tanto en ataque como en defensa. Sí, a ver, los números de Walter Davis, José Manuel, como dices, son escandalosos, ¿no? De hecho, en esta temporada ya lo veremos, al menos 3 rookies, Walter Davis, Bernard King y Marcus Johnson, tienen un rendimiento brutal. Y le sirvieron además de lo que has dicho del rookie del año, y eso, ser incluido en el segundo mejor quinteto de la liga e ir al All-Star. Que, joder, siendo rookie me parece sobresaliente, ¿no? O sea... Sí, estando ya, Manuel, lo que hemos hablado alguna vez, que ya era con todo el mundo jugando. O sea, estaban los David Thompson, los... Eso es. Julius Erving, o sea, había un montón de jugadores, y estar entre los 10 mejores de la liga ya el primer año, cuidado con este jugador. Sí, sí. Y es otro jugador que tuvo una buena carrera en la liga, hay que decir que tuvo muy bueno, y lo vamos a ir viviendo, pero yendo ligeramente de más a menos, ¿no? De hecho, esta temporada anotó y reboteó más que nunca. No es Bill Cartwright, que lo hemos encontrado en la 79-80, que a ese sí se le vio un bajón, pero a este mantiene un nivel, pero realmente empieza como una moto y nunca despega. Pero vamos, es que lo que has dicho es que hace 24 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y lo que has dicho, para mí lo espectacular es que hace 53% en tiros de campo y 83% en libres. Ojo, en 32 minutos, José Manuel. Por minuto era el tercer mejor anotador de la liga. Que esto hay veces que no lo miramos, ¿no? Que evidentemente yo creo que es más difícil mantener el ritmo en 40 que en 32, pero que, joder, que jugar relativamente menos y producir a este nivel, está al nivel, yo creo, pues eso, de un tío que está entre los 10 mejores de la liga. Sí, viniendo eso de jugar 30 y pocos partidos, eso, como mucho, en la liga universitaria. Este es un jugador que ya lo comentaremos, tuvo sus más y sus menos. Con John McLeod llegó a pasar a ser sexto hombre, tuvo unas circunstancias de carrera, no le ayudó mucho el tener esta mala relación con McLeod que llegó a tener. Luego tuvo unos problemas gravísimos de drogas, estuvo en el escándalo este de Phoenix, que ya lo comentaremos, a mediados finales de los 80, que le marcó bastante. Y luego también aparece mucho relacionado con Jordan, porque al ser jugador los dos de North Carolina, Jordan estuvo ahí presionando a Jerry Krause, y yo también. Supongo que en su momento lo comentaremos para que le fichara, y Krause no quiso, y bueno, pues esto, otra piedrecita más en la relación de Jordan con su amigo Jerry Krause fue la negativa de fichar a Walter Davis porque lo quería el amigo Michael. Sí, eso da para varios libros, y bueno, de hecho en la presentación del Hall of Fame de Jordan, que empezó a criticar, ¿no? A Pat Riley, que no dejaba a Oakley que fuera a cenar con él, al otro, a este le vio y dice, Jerry Krause, y dice, ¿qué haces aquí? Y la gente se empezó a reír y empezó, no, en serio, ¿quién te ha invitado? O sea... Sí, es que el speech de Jordan en lo del Hall of Fame es para verlo. Sí. Porque bueno. O sea, es un poquito sonrojante, ¿no? Sí, el comportamiento del amigo ahí. Sí, cuando ya estás... Sí, sobre todo porque Jordan ya está por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, ya esas vendetas, pues joder, lo que pudo ser fue, ¿no? Su discurso fue un poco, oye, me pusisteis piedras en el camino, ¿no? Y yo las superé todas y me hicieron mejor, pero un poco duro. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Y bueno, pues además de Walter Davis, ¿a quién tenían los Suns? Pues a una estrella consagrada ya como era Paul Westphal, que claro, tenía 27 años aún, o sea, estaba a punto de entrar en su mejor momento, como tú, Manuel, y que con más de 25 puntos por partido, pues era para muchos, y yo creo que para nosotros también, ¿no? El escolta más completo de la NBA. Sí. Ahí con Gervin, David Thompson, pero en cuanto a ser el más completo, el que más ofrecía en ataque, en defensa, en cuanto a creación de juego, pase, anotación, penetrando con tiro,
yo creo que sí, ¿no, Manuel? El más completo, yo creo que sin duda, casi. Sí, lo que pasa que, y insistiré, y yo creo que acabará, se retirará post-Westphal y lo seguiré diciendo, era un jugador con mentalidad Celtic, ¿no? Era canónico, un tío de moverse a lo largo del campo, recibir, no hacer un mal tiro, José Manuel. Físicamente ya hemos dicho que era blanco, pero era un negro. O sea, la metía con las dos manos para abajo. Sí. Buen defensor, era muy duro. Ya vimos en las finales del 74 contra los Bucks defendiendo a Oscar Robertson, y en el último partido pues casi anulándolo. La verdad que a mí, porque Jervin yo creo que es un tipo de jugador, evidentemente yo creo que con más facilidad que Westphal para generarse sus tiros, incluso para anotar con volumen. Pero claro, es que tenía unos porcentajes brutales y además atrás ayudaba mucho. A mí, la verdad que me encanta. Paul Westphal es un jugador y eso. El error ese de Celtics, yo creo que, joder, yo me imagino a con Larry Bird, vaya parejita, sí, ¿no? Formando, porque era mejor que cualquiera de los escoltas que luego hubo, incluido Charlie Scott, por supuesto Phil Ford, Danny Ainge, Chris Ford, siempre me confundo, perdón, Chris Ford, Danny Ainge, bueno, cualquiera, pero bueno, oye, bien por los Suns, y el tío, la verdad que la temporada, tú fíjate los números, José Manuel, hace 25.6 asistencias, también en 31 minutos. Vemos que el entrenador era de estos sí, ya lo decíamos que McLeod era como Hubie Brown el año los años que estuvo en Memphis con Pau Gasol, de jugar con una rotación casi de 10 hombres y nadie jugaba más de 32, 33 minutos por partido. Sí, bueno, son filosofía, la verdad que y ojo, los porcentajes de Westphal, 52% en tiros de campo y 81% en libres, o sea que te juntabas con una pareja que te tiraban casi entre el 52 y el 53 Walter Davis exteriores, que esos son muchos puntos, porque claro, eso te da, respecto de otros exteriores, 2 o 4 puntos de ventaja, ¿no? Porque si estos tuvieran un 45, 46, pues eso es lo que se resta. Pero bueno, era el máximo anotador por minuto de la liga. Es decir, Walter Davis era el tercero, el segundo era Jervin y el primero era Paul Westphal, para que nos hagamos una idea de la máquina anotadora que era Paul Westphal. O sea, bromas con las juntas. Y la verdad que entró también en el segundo mejor quinteto de la liga. Por supuesto, jugó el All-Star. Y la impresión es que quizá, oye, pudo haber entrado en el mejor quinteto. Recordemos que en defensa, pues Jervin era inexistente en lugar de Jervin. Pero bueno, lo cierto es que también que George Jervin puso a su equipo segundo del este. Con lo cual yo creo que eso también hay que valorarlo. Sí, lo único que le podemos echar en cara a Paul Westphal, Manuel, es que nunca se hizo la permanente ni se dejó bigotazo. Claro, eso... es que hay cosas estéticas de los 70 que si no las haces, pues pierdes puntos. Pierdes un escalón. Sí, pero bueno, y aparte de Davis y Westphal, teníamos ahí la tercera pata del banco, pues era Alvan Adams. Este pivot el que fue el rookie del año del 76, un 4 que le hacían jugar de 5, jugando lejos del aro, similar a Walton en ataque, en cuanto a que era desde el poste alto, él repartía mucho juego también para Davis y para Westphal, que se aprovechaban de eso para tirar con estos porcentajes tan altos que hemos comentado. Y con estos 3 jugadores de puntales, pues consiguieron ganar estos 49 partidos y jugando además un baloncesto muy bonito y bien durante todo el año. Tuvieron un ligero bajón después del All-Star, pero parecía que iban a llegar a los playoffs en el mejor momento de la temporada y eran uno de los cocos que iban a haber ahí en la conferencia oeste, Manuel. Y decía también que fueron el equipo que lideró la liga en robos, con más de 1059 en concreto, y gracias sobre todo pues a la actividad de estos exteriores. Ya has comentado tú, Manuel, que tanto Westphal como Davis eran tíos que en defensa, manos muy rápidas, pies muy ligeros, y sobre todo también ahí estaba pues Don Buse, que estaba uno de los jugadores más pegajosos de la liga, el que había sido el líder de balones robados. Y claro, pues con todo esto hacía de los Suns pues que robaran muchos balones, tuvieran muchos contraataques, jugaran muy rápido, eran los primeros en ritmo de juego de la liga
y compensaban así la falta de kilos y centímetros en el interior de la zona, con esta, pues adelantando mucho las líneas, con defensa presionante y lo que hemos dicho, unas rotaciones que hacía que jugaran muchos jugadores, que estuvieran muy frescos y que en defensa pues se emplearan a tope, y por eso, sin tener un pivot grande en el centro de la zona que intimidara, pues eran los primeros en rating defensivo. Y es que eso, la pareja interior titular eran Garher, que medía 1,98 y si llegaba, y Alvan Adams 2,06, y vamos, que no tenía nada de músculo, y aún así pues primeros en rating defensivo, demostrando que con un buen esquema de defensa y con gente entregada pues se podía conseguir tener esto sin necesidad de un mastodonte dominante ahí en el centro de la zona. Sí, bueno, se adaptaron. Sí, además de lo que has dicho de primeros en robos, pues eran también primeros en asistencias y segundo en balones perdidos provocados al rival, ¿no? La verdad que, bueno, un buen equipo. ¿Y quiénes fueron terceros, José Manuel, que ya hemos dicho? Pues nos vamos ahí con los Nuggets. Repetimos, terceros por victorias, pero en el cuadro de playoff serían segundos, es decir, no jugarían la primera ronda al ser líderes de su división. Exacto. Y un equipo, estos Nuggets, que seguían confirmándose como el mejor equipo ex ABA, ¿no?, de los que estaban en la liga. En su primera campaña en la NBA habían logrado un balance muy bueno, 52-30, y apostaron fuerte para esta 77-78 con dos traspasos importantes, Manuel. Enviaron a Paul Silas y a Marvin Webster a Seattle y recibieron a cambio, pues, y trajeron a Brian Taylor, un base veterano de Kansas City, que había sido 2 veces All-Star en la ABA y que tenía fama de buen tirador de larga distancia y de robar muchos balones. Y con Taylor dirigiendo al equipo, pues el entrenador Larry Brown puso en práctica un sistema similar al triángulo de Tex Winter y nuestro amigo el Tito Phil. No exactamente eso, pero bueno, un juego de pase que no tenía muchas jugadas predeterminadas y que lo que trataba era de sacar provecho, pues, de la inteligencia y la calidad de los jugadores que tenía, ¿no?, en base a movimiento y de ocupar espacios, pues viendo que tenía jugadores como el propio Taylor o Dan Issel, que era un pivot que ya hemos comentado que se abría bastante, pues que amenazaba desde fuera con su buena mano. Aparte tenían a David Thompson cortando y moviéndose continuamente y jugaban un poco a eso, a buscar siempre al hombre abierto, al pase extra, y que les dio buenos resultados, ¿no?, porque tenían un jugador pues como Thompson que conseguía con una facilidad canastas o faltas, porque decir que solo Adrian Dantley lanzó más tiros libres que David Thompson en este curso 77-78, o sea que un ataque buenísimo y un equipo que también de estos que gustaba mucho verlos, vamos, un juego muy, muy divertido el de Denver. Sí, la verdad que ese traspaso, José Manuel, tenía mucho sentido porque las posiciones interiores pues estaban bien cubiertas con Dan Issel y Bobby Jones, ¿no? Aparte jugadores, como has dicho, que para este juego de pases y abrir el campo pues iba muy bien. Y además tener a Paul Silas, ¿no? Pudriéndose un poco en el banquillo, ¿no? Con pocos minutos era un desperdicio. También Marvin Webster, que a pesar de ser grande, ya veremos con Seattle, era un tío de clase, pero se queda como un poco corto, ¿no? El decir, joder, un jugador por dos, aunque es cierto que el Paul Silas evidentemente ya no era un niño, ¿no? Pero bueno, la cuestión que yo creo que en teoría acertaron, ¿no? Y fichaban lo que necesitaban. Sí. Además, el equipo empezó muy bien, así que todo parecía que iba sobre ruedas. Tras 40 partidos disputados, los Nuggets presentaban un balance de 27-13, era el tercero mejor de la liga. Estaban en una racha de 9 partidos consecutivos ganados, pero sucedió algo que no tuvo nada que ver con una lesión, pero que supuso perder un jugador, porque Brian Taylor pues abandonó el equipo sin previo aviso, alegando un impago de un bonus de $50,000 que había acordado él con el propietario de Denver cuando fichó por el equipo, y se declaró a sí mismo de manera unilateral agente libre, Manuel, negándose a volver a vestir la camiseta de los Nuggets. Bueno, así que y ole, alegría, o sea, yo mismo me declaro agente libre y para adelante. Y bueno, sí. pues el tema es que
que esta situación pues cortó el ritmo del equipo, obligando a Thompson a tomar aún más responsabilidades en ataque. Bueno, esto no era algo nuevo para él, pero sí el equipo ya no jugaba tanto con el pase, sino más buscando que Thompson resolviera. Y bueno, recordemos que David Thompson había liderado casi en solitario a la Universidad de North Carolina State al título de la Liga Universitaria en el 74, y además lo hizo acabando con la racha de 7 títulos consecutivos de UCLA, que había empezado con Lew Alcindor, con Karim, y que había continuado con Bill Walton, ¿no? O sea, que vamos a un jugador que sabía lo que era cargar con el peso ofensivo de un equipo él solo. Ya hemos contado cómo las luchas que tuvo con Gervin ahí para ser el máximo anotador de la temporada. Un jugador que había sido 3 veces All-American en Liga Universitaria, 2 veces elegido mejor jugador del año, y bueno, que un crack como Dick Vitale pues le había descrito como Baryshnikov en pantalones de deporte, ¿no? Como un bailarín del baloncesto. Estas frases que les gustan a los americanos, que quedan tan bien. Y Bill Walton había dicho de él que lo recordaba como el mejor jugador universitario que nunca había visto, que era una mezcla de Michael Jordan, Kobe, McGrady y LeBron en un solo cuerpo. Sí, lo de print the legend, ¿no? Print the legend, ¿no? Que cuando la realidad se convierte en leyenda, pues imprime la leyenda. A ver, este jugador era un crack en baloncesto universitario, me imagino que mucho más, ¿no? Pero claro, tenía que seguir consolidándose en la liga y demostrar en playoffs que era un jugador de nivel estelar, ¿no? Ya hemos visto cómo el año anterior contra Portland estuvo un poco irregular, tuvo partidazos y evidentemente, como tú dices, en el duelo con Gervin, un jugador que es capaz de meter 53 puntos en una primera parte, por mucho que jueguen para ti, pues era muy bueno. Recordemos sin triples, Exacto. A base de canastitas y tiros libres, canastitas de 2. Y David Thompson, pues bueno, aprovechando el momento y ver cómo cada vez metía más puntos, pues aprovechó esto para pedir una extensión de contrato, y a mitad de temporada pues llegó a un acuerdo con los Nuggets por $4 millones para los siguientes 5 años, lo que le convertía de golpe en el jugador mejor pagado de la historia de la NBA, Manuel. Bueno, hombre, la verdad que David Thompson yo creo que merecía esa pasta, ¿no? Un tío que hace 27 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, con un 52% en tiros de campo, con una efectividad muy buena, 78 en libres, robar más de un balón, poner más de un tapón, José Manuel, que yo creo que de chiquititos el único que se le podía igualar era Dennis Johnson, de Seattle, sí, que hablaremos. Perdía un poco más de 3 balones, todo esto en 38 minutos. Si jugaba más, a ver, pues bueno, no suena raro esa cifra, ¿no? No, y más esto que siempre decimos, ¿no? Que en aquella época se notaba más lo de los mercados pequeños, que ahora que es todo un poco más global, yo creo que ya no es tan importante, pero en esa época equipos de este tipo, si tenías una estrella vía draft, o bueno, en este caso que había llegado en su año rookie, aunque lo hubieran elegido los Hawks cuando llegó a Denver estando en Lava, creo que aunque sobrepagues un poco, en este caso que tampoco era mucho, incluso esto merecido, pero hay que apostar por esto porque no es un sitio al que vayan a ir los agentes libres, sí, como pueden ir a Los Ángeles, por exacto, eso no, pero y una cosa, José Manuel, que esto siempre lo hablamos, evidentemente ningún jugador de la NBA de superestrella se va a quedar en un sitio si tú no le das por lo menos una pasta equivalente a lo que le están pagando a otros. Es decir, sí, pero esto ha pasado históricamente. Es decir, tú si tienes un jugador muy bueno, lo que tú dices, y yo que si hay un jugador que te lo ha demostrado y que está ya integrado, ¿no?, en tu sistema de juego, en lo que sea. Lo malo de este jugador, como hemos dicho, que este jugador tenía unos problemas gravísimos con la juerga, el alcohol, la droga, pues que esta pasta pues no se la iba a gastar en buenas inversiones. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, porque en este momento era eso, era una superestrella sin ningún problema, con una imagen limpísima, y que parecía un poco el sucesor de Julius Erving, ¿no?, en cuanto a ser la imagen de la liga, con sus saltos y la plasticidad que tenía un jugador
que bueno, tú ya lo contaste, Manuel, ¿no? La influencia que tuvo sobre Jordan. Sí, sí, de hecho, lo que hemos dicho en el Hall of Fame, el que elige Jordan para que lo presente no es a Pippen, ni a Phil Jackson, ni a Horace Grant, ni a nadie, es a este. Sí, sí, por eso Por que el tema, claro, Jordan dice, joder, este es un poco el espejo en el que nos mirábamos, ¿no? Los jugadores de ese entonces. Eso es. Y bueno, pues con todo esto que hemos contado, Denver siempre estuvo arriba, pero bueno, nunca llegó a inquietar a los Blazers como primer equipo del oeste. Terminó perdiendo además el segundo puesto de la conferencia a manos de los Suns, lo que ya has comentado tú, Manuel, aunque pues, como líder de la división medio oeste pues ocupó el puesto número 2 de cara a los enfrentamientos de playoffs. Así que bueno, buena temporada de Denver, que seguía ahí arriba. Sí, aunque todo el mundo lo sabrá, en esta ocasión pues era bueno porque se libraban de una ronda, pero si luego jugaban Suns contra Denver, la ventaja de campo la tenía el que más victorias hubiera ganado, en este caso los Suns. Ya veremos lo que pasa. Y bueno, basaba su juego, como has dicho, en un ataque de élite, ¿no? Eran terceros en rating ofensivo, 102 puntos por 100 defensivo, por 100 posesiones, y eran decimoquintos, recordemos que había 22 equipos en rating defensivo, también 102, o sea, claramente era un equipo volcado en eso que has dicho. Curiosamente, Larry Brown luego se distinguiría quizá por lo contrario, ¿no? Un ataque más controlado y más mecanizado y unas defensas férreas, pero bueno, eso ya también lo hemos visto a lo largo de la historia de Larry Brown, que estuvo en muchos equipos, Clippers, Indiana, Detroit, San Antonio, bueno, muchos. Y bueno, acompañando a David Johnson, como ha dicho, estaba Isel, vamos a decir un poco los numeritos, que hacía 21 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, muy completo, con 51% en tiros de campo y 78% en libres. Y luego Bobby Jones, que este era otro, yo diría, José Manuel, que quizá con Karim, ¿no? De los jugadores más completos de la liga, ¿no? A la hora de poder hacer un poco de todo, ¿no? De decir, porque claro, Bobby Jones hacía 15 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 58% en tiros de campo, 75% en libres, pero es que luego casi robaba 2 balones, casi ponía 2 tapones en 33 minutos. Sí, un jugador muy intenso, Muy Bobby bueno, Jones, sí. y le hemos alabado mucho y lo seguiremos haciendo. Sí, la verdad que sí. Luego, bueno, tenían por ahí jugadores secundarios, ¿no? Bob Wilkerson, Anthony Roberts, bueno, Jim Price, otro tipo de gente de los que hablaremos en el cuando lleguemos a los playoffs. ¿Y quién fue el cuarto equipo, José Manuel? Pues los Seattle Supersonics, con 47 victorias y 35 derrotas. Un equipo que empezó bastante mal el año, con un balance de 5-17. Bastante mal es generoso, ¿no? Sí, Empezaron como para ser el último de la liga y con todas las papeletas para la monedita del draft, ¿no? Es que 5-17, joder, ya es un poco más de un cuarto de la temporada, José Manuel, y lo que hicieron fue espectacular. Sí, porque tenían a Bob Hopkins. ¿El actor? El actor. Sí, que había sustituido a Bill Russell en el puesto de entrenador en el verano del 77, y la verdad es que el equipo, pues eso, 22 partidos jugados, 17 derrotas. Claro, Hopkins pues duró poco. Ya Evidentemente, esto aquí no se puede criticar porque, hombre, pueden confiar en ti, pero joder, o sea, hay que poner un mínimo, ¿no? Sí, o sea, es que... Así que el propietario pues tomó, yo creo que una decisión que cambió el rumbo de la franquicia. Y perdona, José Manuel, perdona que te interrumpa, es que los Sonics no eran un equipo que en los años anteriores habían hecho la campaña anterior mala, pero que tampoco es que fueran los New Jersey Nets, ¿no? O los New Orleans Jazz, o sea, era un equipo que lo había hecho relativamente bien los 3 o 4 últimos años. Sí, o sea, lo que hemos hablado, que con Bill Russell no es que fueran super élite de la liga, pero tampoco no lo hizo mal del todo. Eso. Y yo creo que eso se esperaba más, y bueno, pues el propietario a quien eligió para sustituir a Bob Hopkins y dejarle que continuara su carrera cinematográfica, que evidentemente no es el mismo, pero hubiera estado muy bien que lo hubiera sido,
decidió fichar a Lenny Wilkens, que claro, que un entrenador, vamos, que ya habíamos dicho que había tenido experiencias entrenador-jugador desde muy joven, que llegó y en nada pues le dio la vuelta al equipo, Manuel. Cambió el 5 inicial, amplió la rotación de jugadores y Seattle ganó nada menos que 42 de los siguientes 60 partidos, Manuel. Es que ese ritmo, José Manuel, es, bueno, es de haber competido con los Blazers para ser primeros. Correcto, claro, esto sorprendió a todos, incluido al propio Wilkens, que dijo que nunca se lo habría esperado esta reacción del equipo, pero bueno, tocó las teclas adecuadas, consiguió que Gus Williams se sintiera una estrella, que era el nuevo fichaje del equipo que venía de los Warriors, y claro, se convirtió en el máximo anotador del equipo con más de 18 puntos por partido, y bueno, junto a Downtown Freddie Brown y Dennis Johnson, nuestro amigo DJ, que en ese momento el apodo que tenía era Airplane, porque era un saltarín importante, pues pero muy importante, José Manuel. Sí, que la imagen que tenemos ahí con el culo pollo y pecho palomo en su etapa etapa Celtic, para nada, este jugador era una bestia física. Esto en estos años, y claro, pues entre estos tres jugadores pues formaban un trío exterior espectacular. Además eran jugadores intercambiables, los tres jugaban de uno y de dos indistintamente, y lo que pasa es que cada uno pues tenía sus características, ¿no? Freddie Brown lanzando desde cualquier sitio, un rango infinito. Dennis Johnson, mejor defensor exterior de la liga y en ataque pues capaz de entrar hasta dentro a comerse el aro. Y Gus Williams, un jugador que en el 1 contra 1 era... Es que estamos hablando, Manuel, de una cantidad de jugadores exteriores de calidad impresionante, los tres equipos que llevamos comentados de la conferencia oeste. Sí, ahí veremos, José Manuel, estos Seattle Supersonics que basan su éxito durante esta temporada, la siguiente y alguna más, pues en estos tres jugadores a nivel ofensivo. Bueno, también mueren de eso. Luego hemos comentado en el 79-80 y lo hemos visto en partidos de playoff que Dennis Johnson pues era un tío que jugaba de base escolta, que se iba al rebote ofensivo, ponía tapones, la metía desde abajo con las orejas, la verdad que se movía muy bien, era también muy larguilucho, y lo que tú dices. Y bueno, Freddie Brown pues era un revulsivo, ¿no? Un microondas. Y bueno, luego Gus Williams era un jugadorazo que, como ya hemos dicho, no se le sacó el jugo en Warriors. Sí, y además los Sonics, aparte de este trío exterior, pues también tenían un buen arsenal por dentro. Paul Silas había llegado mediante traspaso desde Denver junto con Marvin Webster, y claro, de repente tenían ahí dos interiores pues de calidad, uno contrastado y otro pues que ya veremos que sorprendió bastante. Silas tenía ya 34 años, llevaba 14 temporadas como profesional y bueno, yo creo que saltaba menos que Wes Unseld, Manuel. Sí. No, estaba para lo que estaba, pero bueno, su aportación en cuanto a liderazgo, tanto dentro como fuera del campo, pues todo el mundo coincidió al final de la temporada que fue vital para este equipo. No saltaba, pero sus bloqueos pues daban muchas ventajas tanto a Dennis Johnson como a Gus Williams como a Freddie Brown, y su dureza ahí en la zona pues hizo que se le respetara mucho más al equipo, que era pues, con mucho pipiolo, y que tenía ahí también a John Johnson, que ya dijimos que había sido 2 veces All-Star en los Cavs, que era el alero titular. Y para nosotros y para el que vea toda esta época del baloncesto, el primer point forward, ¿no? Claro, de la historia, porque la mayoría de las veces que ya lo hemos dicho cuando hablamos de la temporada 79-80, era el que iniciaba los ataques de Seattle, con Gus Williams y Dennis Johnson cortando, y él era el que subía la pelota y el que casi daba más asistencias del equipo. Sí. Y por dentro, además de Silas y de Marvin Webster, con ese apodo espectacular que tenía de Human Eraser, el borrador humano, pues estaba un jovencito Jack Sigma, aún sin la permanente, que estaba en su año rookie y que prometía mucho, Manuel, tanto en lo estético como en lo baloncestístico. Sí, no, comentar sobre Silas, que hombre, es de esos jugadores que ya, pues lo que tú dices, sin saltar, sin tener una exuberancia física, tienen tanto oficio, pues un poco como Dino Menellín, ¿no? Que jugó hasta los 40 y muchos. Entonces,
es gente que ya se las sabe todas, ¿no? Entonces, pues no hace falta que haga mucho esfuerzo físico para desarrollar su juego. Lo que dices de John Johnson, hombre, un poco ese estilo lo habían hecho Rick Barry y sobre todo John Havlicek, pero yo creo que lo que tú dices, cuando hemos visto luego sobre todo partidos en la 79-80 que está más exacerbado esto, es que realmente le daban la bola cuando llegaba para que organizase más, y la verdad que es un jugador muy interesante de ver y de, bueno, ir viendo cómo hay cosas que parece que se han inventado ahora y bueno, ya llevan mucho tiempo. La verdad que era un equipo hecho de retales, ¿no, José Manuel? Como hemos contado, de jugadores que o no encajaban o no los querían otros equipos, ¿no? La verdad que muy buen trabajo de Lenny Wilkens, construyendo el equipo con la temporada en marcha y cogiendo un proyecto que se estaba hundiendo, y en esta ocasión sí parecía justificado, como hemos dicho, el inicio, más que nada, José Manuel, porque tú fíjate que los Sonics venían de ganar con Russell 36 partidos en la 73-74, luego 43, ambas metiéndose en playoff, y luego 40 el año anterior. Entonces, joder, eran un buen equipo, y empezar así la verdad que no era nada normal. El equipo se basaba en su defensa, terceros en rating defensivo, José Manuel, y en ataque aprovechaban el rebote ofensivo. Eran los mejores de la liga con 18 de media, que es una barbaridad. Totalmente. También es cierto que tiraban muy mal, eran los penúltimos de la liga con un 45% de acierto, con lo cual había alguna oportunidad más. Y bueno, muy coral, ¿no? 7 jugadores entre 11 y 18 puntos. Eso, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Hay veces que no tener una superestrella es malo porque luego no sabes quién se la juega, pero bueno, por otro lado tienes la ventaja de que tienes que defender a todo el equipo, porque hay muchas armas. Y bueno, un equipo bien armado, al que le faltaba quizá una estrella, como hemos dicho, para optar al título, pero la realidad es que no le faltaba nada, y ya veremos qué nos deparan nuestros amigos. ¿Y quién fue el quinto equipo todavía en playoff? Pues Los Ángeles Lakers, 45-37. Y a ver, un equipo que antes del inicio de la temporada, Manuel, pues era visto por los expertos como una alternativa a los Blazers. A ver, después de todo, pues tenían a Karim, que era el vigente MVP, y se suponía que también tenían ganas de revancha tras el 4-0 que ya hemos comentado y que les había endosado Portland en los playoffs del año anterior, en la 76-77. Pero bueno, ya hemos comentado en el anterior programa la lesión, entre comillas, de Karim en la mano en el primer encuentro de la temporada regular, el 18 de octubre del 77, y que le tuvo fuera de juego hasta el 4 de diciembre del 77, que fue cuando regresó de nuevo en un partido ante los Nuggets. Y también hemos hablado del puñetazo de Kermit Washington, claro, que parecía el complemento perfecto de Karim, como tú ya comentaste, Manuel, porque era un jugador fuerte, agresivo, reboteador, ese enforcer, que realmente ya lo que iba a necesitar Jabbar desde a ese punto de su carrera hasta su retirada. Alguien que le liberara de presión defensiva y de presión reboteadora. Pero claro, estos jugadores solo coincidieron en cancha en 5 ocasiones, Karim y Kermit Washington, ya que Washington pues comenzó su sanción de 25 encuentros el 11 de diciembre del 77 y ya no volvió a vestir la camiseta de los Lakers, ya que, como comentamos en el repaso a Celtics, pues hubo un traspaso entre estos dos equipos y se fue él y Don Chaney a Celtics a cambio de Charlie Scott, así que solo 5 partidos que jugaron juntos esta pareja, que yo creo que hubiera podido darle mucho juego a estos Lakers. Así que nada, sin Jabbar primero y sin Washington después, pues el equipo nunca acabó de funcionar, Manuel. Sí. Varios jugadores nuevos antes de empezar el curso, incluyendo 3 novatos de primera ronda, que ya lo mencionaste tú en el repaso al draft, como Ken Carr, el número 6, James Edwards, antes de ser el Buda, con el 15, y Norm Nixon, elegido en el número 22. Y aparte tenían también la novedad de Jamal Wilkes, fichado como agente libre. También tenían a Ernie Di Gregorio, que por desgracia ya era un jugador casi exjugador, y también Lou Hudson, nuevo, así que muchas caras nuevas, quizá demasiadas, ¿no?, para lo que había en esta época. Y luego aparte llegó Adrian Dantley y el mencionado Charlie Scott, que llegaron en diciembre, estos dos jugadores.
algo extraño, ¿no, Manuel? Hacer tantos cambios Sí. en un equipo que había ganado 53 partidos el año anterior y que había sido el mejor récord de la conferencia. Sí, aparte quitando... Hombre, Jamal Wilkes y Adrian Dantley parecían refuerzos, aparte de los rookies, pero estos... Lou Hudson, Charlie Scott, Ernie Di Gregorio ya o muy viejos o tocaos físicamente. Pero bueno, hay veces que encajan las piezas, José Manuel. En este caso, pues no fue así. Sí, yo creo que ese 4-0 había escocido mucho en la franquicia y no habían visto claro que la continuidad fuera la mejor opción para tratar de vencer a los Blazers en una serie de playoffs. Sí, yo creo que vieron que lo del año pasado recordemos que fueron el mejor récord de la temporada regular de la NBA, que fue un milagro, o sea que lo normal era el 4-0 ese, entonces claro, tenían que mover la plantilla porque con lo del año anterior no podían hacer nada. Sí, comentar que Jerry West se quejó varias veces del mal estado físico de Ernie Di Gregorio, que lo he comentado antes, y que casi obligó al propietario, a Jack Cook, a echarlo el 30 de enero del 78. Bueno, lo digo esto porque es una pena lo del caso de Di Gregorio. Ya hemos hablado de él, de que era un jugador espectacular. El año que consiguió ser novato del año y la siguiente temporada era un jugador que prometía una barbaridad. Ese vídeo que colgamos que lo colgaste tú en la cuenta de Era Baloncesto de Twitter, era unas cosas, unas jugadas impresionantes para esa época. Y le cortaron los Lakers el 30 de enero del 78, fichó 2 días después por los Celtics como agente libre. Ahí mal jugó los últimos 27 partidos pues, de su carrera profesional, Manuel, y se retiró con poco más de 27 años. Una pena. Sí. Porque se le ve, José Manuel, en esas imágenes y en algún partido que hemos visto, eso, que era un tío con visión de juego, aparte de tener el sentido del espectáculo de este tipo Maravich, y bueno, un tío que luego, en unas condiciones físicas deplorables, siguió ayudando. Acordémonos de la serie de Buffalo. Eso es. Que el tío lesionado y empezó a jugar y cuando él lo hacía bien el equipo, pero claro, ya no. Y luego, ojo, de Jerry West hay que comentar que con Norm Nixon, y ya lo hemos dicho en otros programas, nunca le tragó a Norm Nixon por lo que fuera West como entrenador. Luego, oye, lo tuvieron en la plantilla muchos años con West mandando arriba, y que West se vestía de corto y que decían que los mejores partidos de Norm Nixon eran esos entrenos. O sea que en bromas bueno, y Jerry West tiene pinta de que le debía dar hasta en el cielo de la boca. Sí, un Nixon que ya hemos dicho que no fue una elección excesivamente alta en el draft, el número 22, pero que excedió todas las expectativas, ¿no? Fue titular desde el primer encuentro y acabó en el mejor quinteto de novatos del año, ¿no? Una producción muy importante en un puesto tan difícil como es el de base, siendo novato, pues la verdad es que inesperada. Y al final, ¿qué pasa? Que todos estos cambios, las expectativas, teniendo a Karim, pero el caso es que objetivamente, para mí por lo menos, Manuel, los Lakers decepcionaron. 8 victorias menos que en la 76-77, y yo creo que la sensación de que no estaban en el grupo que aspiraban al anillo, porque ante sus 3 principales rivales de división, Portland, Phoenix y Seattle, o sea, los equipos que quedaron por encima de ellos en temporada regular, balance de 2-10, ante ellos, 12 partidos jugados, solo 2 victorias ante los cocos de la conferencia. Sí, no, estaba claro que no les daba. En ataque eran terceros en rating ofensivo, además de Karim Dantley, desde que llegó aportó 19 puntos con 52% en tiros de campo, siempre bien, aunque Dantley jugó solamente 56 partidos y Jamal Wilkes 51, ¿no? Karim además se quedó en 62. Y dado todas estas vicisitudes que has contado, el puñetazo de Washington, los lesionados, el otro que llegó, Jamal Wilkes que no pudo, quizá fue meterse en playoffs, pues fue hasta un éxito, ¿no? Sí, pues además esos 20 partidos, ¿no? Que se perdió Karim por el puñetazo también suyo, fue el año de los puños en Los Ángeles. Pues esto que además hizo que Karim en esta temporada fue la primera y la única en toda su carrera en la que no fue seleccionado para el All-Star Game, ya que el elegido por los fans para ser el 5 titular en el equipo del oeste fue Walton,
que jugó el que fue el único All-Star de su carrera en 1978, Bill Walton. Y como no le eligieron los fans, pues los entrenadores tampoco le seleccionaron. Recordemos esto, se había perdido estos 20 partidos por el puñetazo, y algunos periodistas dijeron que había hecho huelga en los siguientes 20 dada su pobre actitud en el campo. Bueno, este San Benito que le colgaron a Karim estos años de que no se entregaba lo suficiente en el campo. Sí, bueno, conviene no que hubieran dejado la drogadura, ¿no? Estos periodistas, porque es que eso es una estupidez, José Manuel. Karim, desde que regresó de la lesión hasta el All-Star, promedió casi 27 puntos por partido. Fueron 29 partidos. Atrapó más de 10 rebotes en 22 de ellos, estando por encima del 50% en tiros de campo en al menos 17 de ellos, de los que tenemos. Es una broma, ¿no? Yo creo que esta gente debería estar vetada de por vida para no votar. O sea, no llevar a un tío que te hace estos números, no sé, es una broma de mal gusto, la verdad. Pero bueno, oye, la NBA sabría lo que... O sea, esto con David Stern no pasa, porque le mandan esto de la votación, ¿no? Y le dicen, ¿cómo? que no vais a llevar a Karim al All-Star, venid aquí, que os voy a contar cómo funciona este negocio. Pero bueno, ¿quiénes fueron sextos en la conferencia oeste? Los Milwaukee Bucks, 44 victorias, 38 derrotas. Un equipo que había tenido el número 1 del draft y que, como ya dijimos, pues eligieron a Kent Benson, el pívot procedente de la Universidad de Indiana, en el que creyeron ver los avispados ojeadores de Milwaukee, pues una mezcla de Bill Walton y Dave Cowens, Manuel, nada menos. Pero vamos, lo cierto es... Casi. Sí, lo mismo. Bueno, blanco era, por lo menos. Pero Benson, pues bueno, era un jugador que, a ver, no fue un bluff absoluto, tuvo una carrera decente, pero no evidentemente a la altura de un número 1 del draft. Un jugador que tenía recursos limitados, no demasiado peso, poca movilidad, y que decían, ¿no?, que quizá hubiera triunfado en los 60, pero que en la NBA de finales de los 70, con el juego ya más rápido, pivots más móviles, pues que tenía poco que hacer. Así que bueno, realmente fue un número 1 tirado a la basura, porque no dio ni mucho menos un salto de calidad él al equipo, y más teniendo en cuenta que para elegirle a él pues no seleccionaron a jugadores como, bueno, pues los otros que dijimos en el draft, ¿no? Otis Benson, Greg Ballard, Walter Davis, del que hemos hablado, o Bernard King, ¿no? Acabó siendo este jugador pues un jornalero, y bueno, pues es que otro jornalero más como John Gianelli pues le quitó el puesto de titular al poco de empezar la temporada, y una situación que se mantuvo así el resto del curso. Así que bueno, si un jugador tan secundario como este te quita el puesto de titular siendo el número 1 del draft, ya mal empieza tu carrera. Sí, es una pena, porque lo que tú dices, si llegan a seleccionar a lo mejor un jugador de estos, ¿no? Walter Davis, Bernard King, luego a lo mejor hubieran tenido posibilidades de con traspasos conseguir a lo mejor un pívot. La verdad que, hombre, pues eso. No. Benson, pues eso, desde luego fue un jugador normal de la liga y bueno, nunca ni siquiera entre los 10 primeros, pero bueno. Tú imagínate si, hablando de estos intercambios, si se hacen a lo mejor con ese número 1, pues lo intercambian por ejemplo con Golden, se me ocurra, por Robert Parrish y Phil Smith, ¿no? O conseguir a James Edwards o a Swen Nater, ¿no?, de los Braves, o allí incluso Jim Jones de los Cavs, ¿no? O sea, a lo mejor cambiar esa primera ronda por decir, oye, y tú me das la tuya del año que viene, no sé. Bueno, una pena. La verdad que Benson aportó 8 puntos, 4 rebotes en 19 minutos, con 47% en tiros de campo y 65 en libres. Bueno, flojo. Y bueno, Gianelli jugó, pues lo que tú dices, 28 minutos de media por los 19 de Benson. Y bueno, eso lo explica todo, ¿no? Gianelli era un pívot ya que nunca había destacado mucho y estaba de vuelta de todo, con lo cual si ese te quita el puesto, pues mal vamos. Sí, esto que dices de lo de traspasar o haber hecho algo más con ese número 1, es que también tenían el número 3, sí, ¿no? Sí. Ya lo dijimos y claro, ahí por lo menos sí que acertaron. Sí, ahí escogiendo bueno, al grandísimo Marques Johnson, otra de nuestras 100 debilidades, sí,
que, claro, era considerado el mejor jugador, vamos, no pivot, salido de UCLA hasta ese momento, y yo creo que probablemente hasta la actualidad, y del que se hablaba de como una mezcla del Jim Baylor y Gus Johnson también. Bueno, era una bestia física, José Manuel. Este Marques Johnson, jugadorazo, pero es que físicamente, aparte, equiparable al Doctor. Sí. Evidentemente no saltaba como el Doctor, era fuerte. Yo creo que a Marques Johnson solo le faltaron dos cosas para ser de lo mejorcito. Uno, cabecita, porque ya veremos que es de estos que se queda una temporada sin jugar por el contrato. Y otra, no era especialmente fino, no era un Bernard King, un Michael Jordan que llegó luego, un Larry Bird, en el sentido de que consistentemente no era capaz a lo mejor de anotarte desde fuera, pero vamos, que en partidos importantes tenía unos duelos ahí con el Doctor y fue considerado quizá el mejor alero de la liga, incluso por encima del Doctor en algún año. Sí, vamos, lo hemos dicho en el repaso a la 79-80, que ahí se hablaba de él como el mejor 3 de la liga en ese momento, que Larry jugaba de 4 todavía y se decía que tenía más, ofrecía más que el Doctor, o sea que eso ya dice el nivel que alcanzó en poco tiempo. Y en esta temporada rookie, pues Márquez no defraudó las expectativas como el amigo Benson, y sino que las excedió, acabó como el mejor reboteador entre los novatos con 10,6 rebotes por partido, y además hizo 19 puntos y medio, que viendo el nivel de esta camada en ataques, que con estos puntos fue el tercer mejor anotador después de Bernard King y Walter Davis, claro. Así que, pero vamos, unos numerazos impresionantes. Sí, no, tremendo, la verdad que fue un draft que la gente empezó a rendir. A ver, es, como he dicho, un jugadorazo. Lo bueno es que llegaba hecho, ¿no? De UCLA, y que rindió desde el minuto 1 como los otros. Además de lo que tú has dicho de puntos y rebotes, es que tiró con un 52% en tiros de campo, que está muy bien, y ayudaba robando más de un balón y poniendo más de un tapón, con lo cual, pues, un crack. Vamos a hablar mucho de él, como decimos, y va a estar en la superélite de la liga durante muchas temporadas. Sí, y además ya veremos que hasta el año que se va a Clippers por Terry Cummings, pues el estandarte de esta franquicia. Y bueno, unos Bucks que eso, pues un gran récord esta temporada, con jugadores de primer y segundo año acaparando la mayoría de los minutos, y bueno, el tema es que muchos le pusieron un asterisco porque habían ganado 8 de 9 partidos en los que llegaron a la prórroga, pero bueno, esto también puede decir que un equipo tan joven que ganara 8 de 9 en la prórroga, yo casi lo veo como un mérito más que como para decir que deberían haberlos perdido, Manuel. Sí, es que tenían mucha dinamita, José Manuel, y ojo, que parecía que no aprovechaban a todos, porque por ahí estaba Alex Inglis. Sí, que no le hemos nombrado, y claro, estamos hablando de que aquí era un secundario. Alex Inglis se pasó 3 o 4 temporadas siendo secundario para luego explotar, que eso, bueno, un poco lo que hemos dicho de Robert Paris en Golden, de Gus Williams en Golden, bueno, de esos jugadores que a lo mejor, yo que sé, por lo que sea, no hacen clic con el entrenador, ¿no? O con el sistema de juego. O Westphal en Boston, sí. Hay casos que dices, joder, pues yo siempre lo achaco al entrenador, porque yo creo que es labor del entrenador el ser capaz de ver los jugadores que tienes, cómo sacarles el mayor rendimiento, ¿no? Y porque muchas veces se obsesionan con, no, este jugador me tiene que dar esto, y dices, joder, pero es que a lo mejor no está. De hecho, ya hemos comentado muchas veces que a Alex Inglis en sus primeros años se le tenía como un reboteador. Tú fíjate. Sí, a pesar del cuerpecito, se le tenía... Era muy larguilucho, pero bueno, y luego ya hemos visto que fue uno... Bueno, en los 80, él y Adrian Dantley pues metieron puntos como churros, como nadie. Sí, creo que tú lo buscaste, ¿no? Era el máximo anotador de los 80, ¿no? Creo que sí, que Alex Inglis fue el de mayor media de puntos, con lo cual, bueno, y puntos globales, porque claro, estos tuvieron temporadas de 28 y 30 puntos. La verdad que una máquina. Y bueno, los jugadores que más estaban en el campo eran Brian Winters, Marques Johnson, Dave Meyers, que ya hemos hablado, Gianelli, Kim Buckner y Junior Bridgman. Entre todos, entre 23 y 35 minutos, ¿no? Alex Inglis, 19 minutitos, pero hacía
10 puntos, 5 rebotes, 54 en tiros de campo, 73 en libres y casi un tapón. Evidentemente, en estadísticas avanzadas el mejor era Marques Johnson, pero vamos, el segundo mejor era Alex Inglis, con lo cual no sé. No lo acabo de entender. Don Nelson, que es un buen entrenador, pero bueno, no se puede ser perfecto, no tuvo buen ojo, como decimos, para ver este potencial. Y bueno, veremos cómo salta de los Bucks a los Pacers y de ahí a los Nuggets para desarrollar una carrera estelar durante la década de los 80, ¿no? Y hombre, yo diría que Alex Inglis tuvo una carrera más sólida y exitosa que Marques Johnson, ¿no? Cuando los inicios fueron todo lo contrario, ¿no? Porque claro, este fue mucho más regular. De hecho, como hemos dicho, Alex Inglis se le etiquetó como reboteador y bueno, pues no se quitó. El equipo era de nivel medio en ataque y de los peores en defensa. La verdad que bueno, todavía tenían mucho que trabajar. Y los primeros del oeste que se quedaban en playoff, ¿quiénes eran, José Manuel? Pues los Warriors también, vamos, con buen balance, 43-39, sí, pero que no les daba para alcanzar los playoffs en esta conferencia oeste. Sí, fueron el último equipo de la división Pacífico, que fíjate qué división, ¿no? Que el último con 43, la más potente de la liga, pues todos los equipos entre 43 y 58 victorias. La verdad que un nivel altísimo. Sí, estos Warriors que perdían 3 partidos más que el año anterior y bueno, que recordemos, una temporada hasta la 76-77 en la que habían llevado a los Lakers al 7º partido de las semis del oeste. Pues este año se quedaban fuera con este nivelón que había, bueno, más nivel alto, nivel medio alto, mucha igualdad en esta conferencia, que con 43 victorias te quedabas fuera, ¿no? Por comparar con este récord hubieran sido cuartos del oeste, del este, de la conferencia este. Ni siquiera playoffs. Un equipo que lo seguía dirigiendo a Lattels, que echó con mucho de menos, como no podía ser de otra manera, Jamal Wilkes, que se había ido, ya lo hemos dicho, como agente libre a los Lakers. No echó tanto de menos a Gus Williams, que también se fue, pero que viendo el rendimiento quizá también se arrepintió, porque claro, es que estás dejando ir a 2 jugadores jóvenes con un potencial ofensivo. Claro, es que Gus Williams, Jamal Wilkes, dámelos y te monto un equipo campeón con ellos dos, y los dejaron ir por nada. Sin Wilkes, pues claro, es que los Warriors perdían puntos y rebotes. José Manuel, una segunda gran espada para Barry. Sí. Claro. No, es que, José Manuel, ya lo hemos dicho y vamos a insistir, estos Warriors pierden a estos dos. Ahora en el draft del 78, que lo veremos ya en el repaso al 78-79, dejan pasar a Larry Bird. Escogen a Purvis Short, un buen jugador, no se la juegan. Luego en el draft del 80 intercambian su número 3 con los Celtics, y los Celtics acaban eligiendo a McHale y les dan a Robert Parrish, y estos se quedan con el número 1 Joe Barry Carroll y Ricky Brown. O sea, tuvieron oportunidad de tener un equipazo para dominar la liga, y lo que son las malas decisiones, ¿no? Lo que tú dices, o sea, dejas que fiche como agente, no sé, es todo muy raro, pero bueno, la realidad es que se dio así y bueno, pues se quedaron fuera de playoff. Un equipo que hace 2 años habían sido campeones, o hace 3. Sí, lo que hicimos el año anterior, 7º partido ante el mejor equipo de la conferencia oeste, como fueron los Lakers. Y claro, a estas bajas se sumaba pues que el equipo no tenía un base solvente. Robert Parrish no acaba de convencer, sobre todo a Lattels, que no acaba de confiar en él para darle todos los minutos y los balones para explotar la calidad que sin duda luego demostró que tenía. Y todo esto que hizo, pues que obligó a un sobreesfuerzo de Rick Barry, que claro, ya tenía 33 años, se le pidió que cargara mucho más de lo que había hecho en las últimas temporadas con el ataque del equipo, y le pesó. Aún así hizo 23 puntos por partido, pero con un 45% en tiros de campo, Manuel, que ya hemos visto el nivel que tenían los escoltas aleros de la liga en cuanto a efectividad, lo que hemos ido nombrando hasta ahora, todos por encima del 50%, y hizo además más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, 92 y pico % en tiros libres, eso sí,
pero bueno, pues mucha carga ofensiva en un equipo en el que solo Phil Smith pues la acompañó de manera regular en la anotación con casi 20 puntos por partido. Sí, la verdad que lo dicho, ¿no? Desperdiciaron una plantilla muy potente y esas dos pérdidas de Gus Williams y Jamal Wills pues hicieron que fueran un peor equipo. Tampoco hay que ser Albert Einstein, ¿no? Para deducir eso. No. En el DB de Alatels, pues eso, hay que poner, pues no ver el talento ni de Gus Williams ni de Robert Paris. Es cierto lo que hemos dicho, ¿no? Hay jugadores que portan más tardíamente, pero claro, es que Gus Williams es salir de aquí y convertirse, pues no sé si en el mejor jugador, pero vamos, en una pieza clave de los Sonics, ¿no? Que hacen unos playoffs espectaculares y llegan hasta las finales. Entonces, y luego Paris resulta que se convierte, pues yo diría que en el pívot más sólido de la década de los 80, José Manuel, a lo largo de toda la década. O sea, no se me ocurre porque Karim se fue apagando poquito a poco y pues fue el segundo mejor jugador de Celtics después de Bird hasta que explotó McHale. O sea, era un tío que hacía 20-10 con la gorra. Y siempre... Sí, es una cosa que le hemos comentado tú y yo, ¿no? Lo de... O sea, es sorprendente la percepción que había de este jugador en esta época, que no, algo tenía que pasar ahí, no sé. Porque luego en los Celtics es de todo menos un jugador pasota o flojo, poco comprometido, y no sé, aquí era un poco la fama que tenía y no sé. Algo habrá por ahí que no hemos encontrado que explicará qué pasó en estos 3 primeros años de Paris en la liga, 3-4 años, porque parecen 2 jugadores distintos, vamos. Sí, yo ahí creo, José Manuel, porque en el libro Unfinished Business, ¿no? Negocios no terminados, que cuenta la temporada 90-91 de los Celtics, hablan de que Paris era muy currante en los entrenos, pero que esto de quedarse a tirar o jugar 1 para 1 con Magel, pues no, acababa a la ducha y adiós, ¿no? Y yo es que yo lo que veo con todos estos tipos de jugadores es que se tienen unas expectativas y se les quiere meter a lo mejor en un rol o en un esquema donde no entran, ¿no? O sea, no sé qué esperaban de él, pero la realidad es que no confiaron nunca en él, era un apestado. Cuando se lo quitaron de encima dieron palmas con las orejas y me imagino que ya a la temporada siguiente a las 2 dirían, joder, lo que teníamos y no nos dimos cuenta. Pero bueno, eran un equipo, los Warriors, malo en ataque, 18º en rating ofensivo, pero bueno en defensa, 4º en rating defensivo. Curioso. Robert Paris, del que hemos hablado, la verdad que produjo muy bien. 13 puntos, 8 rebotes, un robo, un tapón y medio en 24 minutos, que es muy poco. Tiró mal, eso es cierto, 47 de tiros de campo y 63 en libres, pero es que era el mejor reboteador y taponador por minuto del equipo. Pero bueno, así quedaron. ¿Y quiénes fueron octavos, José Manuel? Ya con un récord por debajo del 50%, ¿no? Sí, eso es. El primer equipo que quedaba por debajo de este 50%, los Bulls de Chicago, con 40 victorias y 42 derrotas. Bajaban 4 respecto al año anterior, en el que habían conseguido 44, y claro, se quedaban fuera de los playoffs. Ya no eran estos los Luva Bulls de los que hemos hablado, los que llegaron a 4 semifinales y 2 finales del oeste entre el 70 y el 75, y estaban ahí como una nebulosa que no se veía un futuro muy claro para esta franquicia, que parecía que no acababa de ver cómo aprovechar el tener un jugador en el equipo como Artis Gilmore, ¿no? Que ya hemos hablado de él, del pedazo de jugador que era, de todo lo que aportaba, porque nuestro amigo Rigor Artis acabó la campaña con 23 puntos por partido, con un 56% en tiros de campo, más de 13 rebotes, más de 3 asistencias y más de 2 tapones. Temporadón. Sí, para muchos, yo creo que para nosotros también el tercer mejor pívot, ¿no?, de la competición, después de Walton y de Karim. Sí, ahí con Bob Lanier, pero vamos, unos números, José Manuel, que no hemos visto muchas veces, y un nivel excelso. Sí, ahí con sus movimientos robóticos en ataque, pero una efectividad brutal. Sí, ya hemos dicho, bueno, José Manuel, una cosa, este tío era enorme. Este sí que le pones al lado de Karim y es tan grande. De hecho, ya veremos en sus duelos, por ejemplo, con Robert Paris, es que Robert Paris parecía pequeño al lado de este. Sí, le ponían 2.18 y yo creo que este sí los medía. Sí, y lo que tú has dicho, con el pelito,
Hombre, las patillas, claro. la perilla mosquetero, Sí, yo creo que lo tenía todo. Este sí que para mí un 10. sí, así Me es. quito, me quito el sombrero ante el look de Artis. Y claro, era un jugador, lo que decimos, que era en ataque, eso 23 puntos con esa efectividad, y en defensa era un titán, ahí, miembro del segundo mejor equipo defensivo del año. Pero claro, era un jugador que era un pívot a la antigua, Manuel, de los que necesitaba que le hicieran llegar el balón en buenas posiciones cerca del aro para producir. ¿Y qué pasa? Pues que el ataque de los Bulls ni era fluido ni estaba diseñado para que el balón pasara siempre por las manos de Gilmore, ¿no? No era un equipo que estuviera como hacían los Lakers con Karim o bueno, el mismo Lanier que has nombrado tú, lo que hacían los Pistons, ¿no? De centrar el ataque en ellos. Pues aquí no era el caso. Estamos hablando de un equipo, los Bulls, que eran 20º en puntos por partido y 21º en ritmo, de 22 equipos en la liga. Así que, bueno, un equipo en el que decir que Wilbur Holland, que era un Wolby free de marca blanca, de garrafón, pues era el que más veces lanzaba por partido de este equipo, teniendo lo que hemos dicho, a este pivot, pues nada, Wilbur Holland, que era el que más lanzaba y lo hacía con un 44% en tiros de campo. Y bueno, y Mickey Johnson, que era un 4 muy apañado, hemos dicho, este jugador delgadísimo, que la verdad es que el tío se buscaba ahí las habichuelas dentro de la zona, pero vamos, que era eso, un 4 apañado, pero ya está, pues que también lanzaba casi lo mismo que Gilmore. Pero bueno, el caso es que Ed Badger, que era el entrenador del equipo, pues no supo cómo hacer girar, o no quiso cómo hacer girar el ataque alrededor de Gilmore, y desaprovechó el tener un jugador tan determinante de una manera, creemos, un poquito absurda, ¿no, Manuel? Sí, alegría de vivir, ¿no? Ya de Wilbur Holland hemos hablado cuando analizamos el draft del 75, José Manuel, y ya indicamos que fue un jugador con buenos números en su carrera, en sus 4 temporadas en la NBA, 14 puntos en 30 minutos con 45% en tiros de campo y 80 en libres, pero que solamente aguantó esas 4 temporadas antes de irse a Italia y Francia. Bueno, quizá era un jugador con sus recursos, pero claro, se las tiraba demasiado. Y bueno, centrándonos en lo que has indicado de los tiros, Mickey Johnson tiraba 15 veces de campo, acertaba un 46%, Wilbur Holland 16 veces con un 44%, y por su parte Gilmore, pues eso, tiraba 15 pero anotaba un 56%, y lo que tú dices. Da la impresión de que se tenían que cortar un poco y seguir moviendo la bola para dársela a Gilmore, ¿no? Que parecía un arma bastante segura. Pero bueno, eran el equipo que al que menos rebotes les cogían, en parte por la presencia de Gilmore y en parte porque eran el equipo al que le anotaban con mejor porcentaje, 49%. Y por ahí estaba nuestro amigo Mark Landsberger, también rookie, y un tipo limitado, ¿no? Que se dedicaba a rebotear y dar cera, que luego pasaría a Lakers y les ayudaría en el anillo, siempre en una labor secundaria, pero vamos, uno de los mejores reboteadores de la liga por minuto y por posesión. Sí, y vamos... un calvo psicológico, de estos que nunca aceptó que estaba calvo y se dejaba ahí la melenilla. Sí, esos hemos sido muchos, Landsberger, Ana Sagasti y yo. Efectivamente. Bueno, saltamos. Te pitaba el código de barras cuando cogías el avión para ir a Lima. En fin. Siguiente equipo, los novenos, pues los Detroit Pistons, Manuel, 38 victorias, 44 derrotas. Uh-huh. Un equipo que no se sabía muy bien qué iba a pasar con ellos al inicio de la temporada. Habían renovado ese verano a Bob Lanier por 4 años y $2 millones. Ojo, José Manuel, eso es $500,000 al año. Recordemos que el amigo David Thompson se llevaba 800,000 al año, o sea, para que valoremos el contrato de David Thompson. Y Bob Lanier, sí. Joder, era un muy buen jugador. Yo diría que entre los 10 mejores de la década se puede colar perfectamente. Sí, también la cara absoluta de esta franquicia, sí, que tampoco era donde se iban a pelear los agentes libres por ir a Detroit, y que aceptó este contrato, y que además, pues eso, tenían, aparte de Bob Lanier, que ya le aseguraban por unos cuantos años, pues tenían en plantilla al gran Marvin Barnes, a Bad News, que volvía al equipo pues tras pasar 5 meses en el Instituto Correccional para Adultos de Rhode Island,
Porque pasar ahí unas vacaciones antes de iniciar la temporada. Sí, bueno, a Bad News le empaquetaron a los 12 partidos para los Braves, ¿no? Era un jugador, la verdad, que ya hemos dicho maldito y que ya sus días en la liga pues estaban acabando. Gran apodo, Manuel, el de Bad News. Sí, O sea, sí, es, muy acertado. sí, sí, sí. La verdad que era acertado y se ajustaba perfectamente a lo que este hombre, que por desgracia, como hemos dicho, lo pudo tener todo y se quedó con absolutamente nada, solo problemas. Y bueno, Herb Brown, el hermano de Larry, o sea, antes de su etapa en Vitoria, pues estaba aquí, seguía en el cargo de entrenador, a pesar de que llegó a poner al propietario en la tesitura de elegir entre él y Kevin Porter, el base titular, al que directamente no soportaba pues por su indisciplina en el campo. Y bueno, tardó 8 partidos en lograr que finalmente le traspasaran a los Nets, a este jugador, porque realmente estaba dispuesto a marcharse si tenía que seguir tratando con el que era supuestamente su base titular y un jugador que siempre hizo números en su carrera, pero que también debía tener ahí un reverso tenebroso que le hacía ser un poquito apestado en los vestuarios. Sí, sí, es que, bueno, este tendrá varios libros, ¿no? La verdad que no hemos conseguido información ahí de alguna garganta profunda que hubiera por los vestuarios, pero es que jugó en los Bullets, se lo quitaron de en medio, se lo quitan de en medio estos Pistons, luego volverá a Bullets, pero tampoco, no sé, rarísimo. Y un jugador, como hemos dicho, de estos de 10 y 11 asistencias por partido, pero claro, en el juego sí se veía que era de estos de asistencia, no tanto de mover el balón, sino de buscarla y buscarla. Pero bueno, la verdad que la franquicia tampoco aguantó a Herb Brown, José Manuel, porque tras un récord 9-15, pues le sustituyó Bob Kaufman. Y bueno, Herb Brown no volvió a entrenar en la NBA, pero fue muchas temporadas entrenador asistente. Estos casos curiosos, ¿no? Allí sí se da, ¿no? Yo creo en Europa menos el decir, bueno, pues no me queréis de primer entrenador, pues me meto de asistente, ¿no? A intentar Sí, ayudar. sí. Y Kaufman, por ejemplo, pues no entrenó más que esos partidos hasta terminar la temporada y no fue asistente de la liga. No sé. Cosas curiosas. Curioso. Pero bueno, el caso es que 6 victorias menos que el curso anterior para los Pistons, que no repetían presencia en playoffs. Un equipo en el que Lanier volvió a hacer grandes números. Ya hemos hablado antes eso, que cuando hemos dicho que Gilmore podía ser el tercer mejor pívot de la liga, ahí estaba Lanier para también opositar a ese puesto, porque hizo 24 puntos y medio con un 54% en tiros de campo, más de 11 rebotes, más de 3 asistencias, un tapón y medio. Pero solo pudo disputar 63 encuentros por diversos problemas físicos, pues lo que, vamos, esto limitaba obviamente bastante las opciones de un equipo cortito como eran los Pistons, que bueno, tuvieron ahí otra nota positiva, que al irse Kevin Porter, pues esto abrió minutos para Eric Money, que el base que con solo 22 años pues jugaba ya su cuarta temporada como profesional, Manuel. Otro de los que había saltado ahí con el chupete a la liga, y este Money pues tuvo el mejor año de su carrera, jugó casi 34 minutos y se fue a 19 puntos y 5 asistencias con un 50% en tiros de campo, que está muy bien, la verdad. Sí. Este jugador que sí que se ganó a Herb Brown pues con su entrega y su disciplina, y eso es lo que decimos, ya sin Porter en el equipo se quedó con casi todos los minutos del puesto de uno y fue una de las sorpresas agradables de la temporada. Sí, de todas formas era un equipo hundido, ¿no? Y las aspiraciones ni presentes ni futuras parecían muy halagüeñas. Bueno, pues seguimos al penúltimo equipo de la conferencia oeste. Sí, los Kings de Kansas City, 31 victorias, 51 derrotas, en un equipo que tenía bastante profundidad de plantilla, tenía 8 jugadores por encima de los 20 minutos, pero que no tenían ahí una estrella que pudiera echarse el equipo a las espaldas si las cosas no funcionaban en ataque, y esto hizo pues que este equipo acabara con 9 victorias, menos que el curso anterior, se volvían a quedar sin playoffs y además pues con cambio de entrenador a mitad de campaña, Manuel. Sí, la verdad que otro equipo triste. En esta década de los 70 solamente habían disputado los playoffs en la 74-75, perdiendo 4-2 con los Bulls, y bueno, una pena de franquicia hasta ahora.
Sí, por destacar algo, Scott Wedman, ¿no? Que cada año jugaba un poquito mejor, un jugador estos diésel, pero que estaba ahí pues ya en casi 18 puntos, con un 51% en tiros de campo. Pero eso, no era una superestrella ni iba a serlo el jugador al que te iba a anotar 30 puntos si los necesitabas. Él iba a estar ahí. Bueno, no sé si el símil puede ser Bob Dandridge, ¿no? Pero un poco de ese tipo de jugador. Sí, Que quizá tiene... Dandridge tiene, yo creo que Dandridge era un jugador de más nivel, pero es cierto que eran jugadores diésel, es decir, no te iban a dar mucho más de lo que te estaban dando. Sí, ni menos, era eso, un Eso jugador es. que estaba siempre en esos números, Sí. fuera la primera opción o la tercera del equipo, era lo que te iba a estar, con muy buenos porcentajes de tiro, defendiendo, porque Scott Wedman llegó a estar en un quinteto, segundo mejor quinteto creo, ¿no? Defensivo de la liga en el 80, y que es un jugador muy bueno, muy bueno, pero sin más. También tenían por ahí a Ron Boone, que era el otro máximo anotador del equipo, el mismo promedio de puntos, casi 18 por partido que Scott Wedman, pero que era bastante menos efectivo, mientras que Wedman estaba en el 51% en tiros de campo. Boone pues estaba en el 44% y tirando una vez más por partido que el alero de los Kings. Y bueno, buena campaña del número 2 del draft, de Otis Pearson, el rookie, otro escolta que se fue a 26 minutos por partido, 16 puntos y un 49% en tiros de campo, ¿no? A ver, parecía que los Kings pues no se habían equivocado con él en el draft. Quizá el número 2 era un poco alto, pero bueno, se veía que era un jugador que enchufaba, y además que había buena conexión entre él y Wedman, que parece que congeniaron bastante bien desde el principio. Y esto era lo mejor que se podía decir de este año, ¿no, Manuel? Que daba esperanzas a la franquicia de cara al futuro si esta pareja se consolidaba, y con el habiendo quedado tan mal, pues se suponía que iban a tener un puesto alto en el draft, que de hecho lo tuvieron. Consiguieron al final el número 1 al año siguiente, que podía ser un equipo con una buena base de futuro, con jugadores jóvenes de cierta calidad. Sí. Contaba también con Tom Burleson, ¿no? Que había acabado siendo un jugador del montón tras empezar en los Sonics como un jugador muy prometedor, ¿no? Lo hemos contado con Russell, ¿no? Que le veía en él ahí eso, algo parecido a él, y tuvo muy buenos números, pero claro, un jugador tan grande en esa época, si tenía lesiones, se acababa el tema muy rápido. Correcto, y vamos con el repaso al último equipo del oeste y ya... Bueno, los Pacers, ¿no? Sí, de Indiana, 31 victorias, un equipo muy malo, pero que es que lo peor de los Pacers de este curso 77-78 pues no fue este récord, y eso que fueron los peores, como tú has dicho, bueno, el de la conferencia oeste, sino los problemas financieros que llevaron a esta franquicia, vamos, que había sido top en la ABA con 3 títulos, pues a casi desaparecer en este verano del 77, cuando se tuvieron que empezar a vender jugadores, recortar personal del equipo y hasta hacer un telemaratón para intentar vender 8.000 abonos de temporada, porque fue eso lo que estimaron que necesitaban para permanecer solventes. Así que vamos, a final de junio no llegaban a la mitad de esa cifra y tuvieron pues la idea de hacer un Save the Pacers en una televisión local. Y eso, el 3 de julio del 77 pues hemos leído que estuvieron ahí en un telemaratón de 16 horas con bandas de música, celebridades locales como el gran Bobby Knight, el entrenador de los Hoosiers. Pues los Pacers consiguieron la cifra propuesta y por eso el equipo pudo comenzar la temporada, pero vamos, que la liga estuvo en un tris de quedarse con 21 franquicias porque no hubiera dado tiempo a relocalizarlo. Así que bueno, en cualquier caso, como hemos dicho, pues hubo que recortar de todo, por lo que se traspasó al mejor anotador del equipo, Billy Knight, o al ídolo local, Don Buse, pues a cambio de jugadores más baratos como Ricky Sobers o Adrian Dantley, que venía de ser el rookie del año, recordemos, el año anterior con los Braves, y claro que además pues duró poco en este equipo porque también le traspasaron muy pronto en diciembre a los Lakers cuando supieron de sus pretensiones económicas futuras, y claro, hicieron el intercambio Dantley a Lakers y James Edwards a Pacers. Y bueno, pues los fans de Indiana se consolaron pensando en el draft del 78 porque estaban ahí salivando ante la posibilidad pues de elegir a la estrella universitaria local, un tal Larry Bird, Manuel, no sé si te suena, que aunque fuera a permanecer un año más en Indiana State, como era la posibilidad que se veía en ese momento, pues era elegible por edad en el 78, tener 22 años, y lo normal era que los Pacers se tiraran
a por todas para elegirle. Sí, bueno, lo que ha cambiado la liga, ¿no? Con todas estas cosas que ha contado de una franquicia. Ahora, hombre, Seattle se tuvo, bueno, los Sonics se fueron de Seattle, son los Thunder, pero bueno, la verdad que ahora yo creo que las franquicias son una mina. Y bueno, un equipo en plena reconstrucción, como has dicho, que no parecía muy atractivo para nadie. Pues nada, vamos a ver, Manuel, ¿no? Ya terminamos el repaso de los equipos de la conferencia oeste y vamos a ir un poco con los premios y clasificaciones más temas individuales del año. Correcto. Rookie del año, ya lo hemos dicho, Walter Davis de los Phoenix Suns. Con una votación fue clara, yo creo que más de lo que debería, pero bueno, sí. Porque él recibió 49, bueno, aquí ponen las estadísticas 49.3 votos, no sé muy bien cómo es, pero bueno. Marques Johnson 10.3, Bernard King 5.3 y bueno, luego Jack Sigma y Norm Nixon, pero a ver, numéricamente tanto Marques Johnson como Bernard King tuvieron opciones, pero seguro que pesó lo que hemos dicho, ¿no? Que los Suns hicieron una mejor temporada, pero joder, tú los ves juntos, pues joder, Marques Johnson reboteando más que nadie, Bernard King anotando más que Marques Johnson y casi un rebote menos, pero ahí cerca, malos porcentajes Bernard King. Bueno, la verdad que fueron tres jugadores muy muy destacados y bueno, yo creo que cualquiera que se hubiera llevado el premio hubiera sido justo, pero bueno, sí. Así se dio. Y la verdad que quedó un equipo muy majete, que son los 5 más votados: Walter Davis, Marques Johnson, Bernard King, Norm Nixon y Jack Sigma. La verdad que un equipo muy potente y con jugadores que serían muy importantes en la liga en las siguientes temporadas. Yo creo. Sí. Ahí no hay paja, en ese eso equipo. Es. No, la verdad que el draft le faltó eso. O sea, yo creo que con la guinda de un Bill Walton o un Larry Bird que hubiera adelantado podemos hablar del mejor de la historia, ¿eh? Porque tú fíjate qué otros jugadores hay por aquí que ya hemos nombrado: Otis Wilson, James Edwards, Eddie Johnson, Tree Rollins, Cedric Maxwell, Ray Williams. O sea, no sé, me parecen destacados. Sí. Pero bueno, mucho nivel. Eso es. La verdad que muy muy bien. Pues nada, vamos a saltar ahora al premio al mejor jugador, el MVP, que lo gana Bill Walton, como tú has dicho, a pesar de disputar solo 58 partidos, en una votación muy reñida con George Gervin. De hecho, Bill Walton se queda en 96 puntos y George Gervin en 80.5. David Thompson es el tercero con 28.4 y Karim el cuarto con 14. Ya hemos comentado, hombre, Walton lo gana porque con él en cancha hacen un récord 50-10, ¿no? Hasta su lesión. Creo que falta algún partido antes, pero es puntual. Y sin él, pues no hubieran jugado ni los playoffs, con lo cual su impacto es brutal para hacer de un equipo normal un equipazo. Las temporadas de George Gervin y David Thompson ya hemos dicho que fueron muy buenas y sus equipos lo hicieron muy bien, con lo cual está bien. Y Karim fue el mejor si tenemos en cuenta los números, incluidos estadísticas avanzadas. Vamos, este era un clásico en Karim en toda la década. Hombre, personalmente me parece justo, ¿no?, lo de Walton, porque le daba un salto enorme de calidad a su equipo y demostraba que era un jugador generoso, más allá de los números. Pero vamos, Karim yo creo que debió ser segundo, a pesar de solo disputar 62 partidos. Es que, José Manuel, sin su presencia los Lakers hacen un 8-12, que sería 8-13 si incluimos el primer partido, porque lo dio el puñetazo ese a Benson a los 2 minutos de juego. Es decir, su impacto en el equipo era también brutal, que acabaron 45-37. Pero bueno, como decimos, no sé qué opinas tú. Yo creo que Walton, oye, merecido, ¿no? Sí, viendo la temporada que estaban haciendo los Blazers, la inercia de las finales, yo creo que todo el mundo estaba enamorado del juego de Portland y yo creo que vamos, pues no le pongo ningún pero a este MVP. Y decir también, Manuel, llamativo, ¿no?, que Walter Davis, el rookie, quedó quinto en la votación, o sea, muy lejos de los 4 primeros, eso sí, pero bueno, que da una idea del impacto también que causó este jugador para quedar debajo ahí de los tótems de Walton, Gervin, Thompson y Karim,
pues el quinto fue Walter Davis en la votación del MVP de la temporada. Sí, y décimo, por ejemplo, fue Julius Erving, que aquí vemos que no era un jugador nada egoísta, ¿no? Dijo, bueno, vamos a intentar hacer un buen equipo, que no me voy a dedicar a hacer números, ¿no? Para intentar, es un poco el caso de Walton también, ¿no? Nos parece un jugador, la verdad, muy generoso en ese aspecto. Hay el caramelito, Manuel. Por supuesto, tú sabes que yo ya necesito sustancias dopantes porque si no, ya no aguanta el físico. Lo de en mi mejor momento, imagínate cuando no estaba en mi mejor momento. Pero bueno, quintetos de la liga. Sí. Quedaban de la siguiente manera. El primer quinteto, Julius Erving, George Gervin, Track Robinson, David Thompson y Bill Walton. Un buen quinteto. Y el segundo, Karim, Walter Davis, Maurice Lucas, Pete Maravich y Paul Westphal. Bob Lanier se queda fuera del quinteto, igual que Artis Gilmore, por lo que hemos dicho siempre. Solo un pívot por quinteto. Bill Walton en el primero, Karim en el segundo. Y bueno, por ahí hay nombres que pudieron entrar, ¿no? Por ejemplo, en vez de Maurice Lucas en el segundo quinteto, que la verdad que tuvo, evidentemente le premió que tuvo el récord del equipo, pero por ahí estaban John Drew, ¿no? De Hawks, Marquez Johnson incluso, Josh McGuinness, que no hizo una mala temporada tampoco, Elvin Hayes y Larry Kennon. Pero bueno, también por ahí otros jugadores destacados, pues no sé, Fred Brown, Randy Smith, Gus Williams, podían haber luchado ahí con Maravich. Pero bueno, la verdad que había bastante buenos jugadores, ¿no, José Manuel? En la liga, o sea, ya se notaba esto de la fusión. Y los quintetos defensivos, pues nada, en el primero Don Buse, Lionel Hollins, Bobby Jones, Maurice Lucas y Bill Walton. Y en el segundo Karim, Kim Buckner, A.C. Coleman, Artis Gilmore, Bob Gross y Norman Lear. 3 jugadores de los Blazers en el mejor quinteto, más Bob Gross en el segundo, con lo cual se valoraba, ¿no? Eso de los Jazz. Y bueno, Walton y Karim volvían a ser los únicos que aparecían en el mejor quinteto y en el mejor quinteto de la liga y en el quinteto defensivo. Y saltamos al All-Star, José Manuel. Ya se jugaba siempre los domingos, se jugó el 5 de febrero. Habían visto que igual por ahí estaba la manera de venderlo a la televisión. Exacto. Se jugó en el Omni de Atlanta, en Georgia. Más de 15.000 espectadores. El MVP fue Randy Smith, sorpresivo. Y a los entrenadores del este, Billy Cunningham, de los Sixers, y Reak Ramsey de los Portland Trail Blazers. Eran los mejores equipos con el mejor récord. Y bueno, en votaciones el mejor fue Julius Erving con casi 400.000 votos. Y nada, en el oeste fueron al All-Star Rick Barry, Walter Davis, Artis Gilmore, Lionel Hollins, Bobby Jones, Bob Lanier, Maurice Lucas, David Thompson, Bill Walton, Paul Westphal y Brian Winters. La verdad que un buen equipo. Y en el este, Doc Collins, Dave Cowens, Julius Erving, George Gervin, John Havlicek, Elvin Hayes, Larry Kennon, Moses Malone, Bob McAdoo, Track Robinson y Randy Smith. Y bueno, Havlicek fue porque sustituyó al lesionado Pete Maravich. Y bueno, leyendo los jugadores, pues lo que decimos, ¿no? En una liga cargada de talento y seguiría siéndolo año a año, ¿no? Con las llegadas del draft ya no había otra liga a la que se pudiera ir, con lo cual muy bien. Solamente 11 jugadores por equipo. Igual al límite máximo que hemos dicho de jugadores por plantilla, José Manuel. Ya hemos dicho el más votado, el doctor. El segundo fue David Thompson con 321.000, que había sido el más votado el año anterior. Y bueno, por votos vamos a leer rápidamente. En el este, Dave Cowens 220.000 aproximadamente, Julius Erving ya hemos dicho casi 400.000, Larry Kennon 230.000, Pete Maravich 310.000 y Doc Collins 216.000 votos. Y por el oeste,
Bill Walton 290.000 casi, Maurice Lucas casi 310.000, Rick Barry casi 230.000, David Thompson 320.000, algo más, y Paul Westphal algo más de 260.000, dos equipazos. Y curiosamente esto, José Manuel, lo de Karim, ¿no? Que volvió a no ser de los más votados. De hecho fue el tercer pívot del oeste y el sexto pívot más votado. O sea, el sexto pívot en la clasificación. Sí, es que recibieron más votos que él Bill Walton, Artie Gilmore en el oeste, y Cowens, McAdoo y Billy Pauls. A mí me parece alucinante. No sé. Hombre, Billy Pauls al final, pues yo creo que las fans femeninas le votarían, pero lo de Karim se ve que no acaba de conectar con el público por lo que fuera, ¿no? No, nunca lo hizo. La verdad que nunca ha sido uno de los favoritos del público, y no sé, la verdad que me llevo, pero bueno, luego que no le lleven, yo ya he dicho que a esos hay que enterarse de los nombres. Alguno ya será veterano y había que haberles fusilado al amanecer, pero bueno. Y el partido, José Manuel, pues como todos los partidos de este tipo en esta década, empiezan los dos equipos con muchos ritmos, tomándoselo en serio. El oeste es cierto que intenta un ataque con juego de pases, ¿no? Y buscando la mejor opción. Ramsey, pues bueno, intentó llevar lo que entrenaba en los Blazers. Westphal, el más acertado del oeste, bien secundado por Rick Barry. Acaba el primer cuarto 39-28 para el oeste. Y en el segundo cuarto, bueno, David Thompson, por ejemplo, hay una jugada que va al rebote ofensivo y la mete para abajo, tras que el balón salió rechazado del aro, saltó, la cogió en el aire y con una mano la hundió, ¿no? Sin necesidad de caer al suelo. La verdad que tenía unos muelles el amigo importantes. Se mantiene igualado durante el segundo y tercer cuartos. Buena competitividad, ¿no? Aunque no demasiadas acciones espectaculares. No obstante, es un partido bonito de ver. Yo creo, a mí la verdad que ver estos partidos me gusta porque aparte puedes ver a todas las estrellas. Sí, jugándose en serio. Que el que vea dentro de 30 años los All-Stars de ahora, pues no es para nada un partido que sirva para ver cómo es el juego de LeBron o de Curry o de quien sea. No va a ser desde luego viendo All-Stars. Sí, eso es cierto. Bueno, un palmeo que acaba en mate de Maurice Lucas también, un matazo a una mano de David Thompson entrando por la derecha, son las acciones más espectaculares de este tercer cuarto, junto con los pases de Rick Barry, que ya hemos dicho que era un jugador que pasaba muy tenso, era bonito. En el último cuarto, bueno, Randy Smith destroza al oeste con 14 puntos casi consecutivos y luego se dedica a repartir juego, ¿no? El partido lo gana el este 133-125 con un último cuarto demoledor, 41-25 más 16. El MVP Randy Smith, pues nada, porque mete 27 puntos, 11 de 14 en tiros de campo. Además coge 7 rebotes, da 6 asistencias en 29 minutos. La verdad que un muy buen partido. En el este lo acompañan otros 5 jugadores con 14 más puntos. Además Cowens con 14 rebotes y Doc Collins con 8 asistencias. En el oeste David Thompson es el mejor, 22 puntos con 10 de 16. Westphal 20 puntos, 9 de 14, también muy bien. Y otros 6 jugadores pasan de 10 puntos. Maurice Lucas 13 rebotes, el máximo reboteador, y Lionel Hollins el máximo asistente con 8. Yo creo que, como decimos siempre, ¿no? Merece la pena el ver estos partidos. Y nada, pues vamos a rematar con los líderes estadísticos. El jugador más efectivo de cara al aro fue Bobby Jones, 58%, seguido de Darrell Dawkins, Artie Gilmore, Karim, que siempre estaba ahí, y Alex Inglis. Karim también 58%, pero es que José Manuel tiraba canasta el amigo... 55% es Karim, pero es que tiraba 19 veces a canasta, José Manuel. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un escándalo lo de Karim. Tiraba, te lo voy a decir exactamente porque creo que había dejado lo de la temporada anterior. El servicio de documentación está fallando demasiado y van a rodar cabezas. A rodar cabezas. Es que ya nos cargamos a la mitad del año el programa anterior por un grave error. Y bueno, pues a lo mejor en este tienen que
volver. Bueno, no tenemos el dato, pero vamos, que volvemos a lo mismo, que Karim era de los jugadores que más tiraba de la liga, si no el que más, y tenía unos porcentajes espectaculares. Y luego, bueno, otro jugador muy efectivo era Gilmore, ¿no? Lo que hemos dicho, con 15 tiros, 56%. Y bueno, de los que tiraban mucho con alto porcentaje, por ahí estaba Lanier, George Gervin, Walter Davis, bueno, unos cracks. Sí, el dato de que tiraba 19 veces a canasta es correcto de Karim. En los tiros libres el mejor fue Rick Barry con un 92%, además tiraba 5 de media por partido, seguido por Calvin Murphy que tiraba también con un 92% de acierto, y Fred Brown era el tercero. Track Robinson era el que más jugaba, 44 minutos, seguido de Cowens y Maravich. Esa sí es una estadística, José Manuel, que ya no se ve, ¿no? Ahora en 2019 que estamos, o sea, pasar de 40 minutos es... Bueno, de hecho, los buenos jugadores se quedan más cerca de 30 que de 35. Sí, vi hace poco, ¿no? Que creo que está en 37 minutos, el máximo, el líder de la liga en minutos. La campaña 19-20 estaba en 37 minutos. O sea, a lo mejor Damian Lillard, uno de estos, también Karim, que diga, LeBron jugó mucho en su última parte de temporada en Cleveland, pero vamos, esto de 44 minutos es inviable hoy en día. Jervin fue el máximo anotador, ya hemos dicho, ¿no? Seguido de Thompson, ambos con 27 de media. Ya hemos contado el duelo que tuvieron en el anterior programa. Y seguidos de McAdoo, Karim y Calvin Murphy. Bueno, Karim como un martillo pilón, ¿no, José Manuel? En todas las estadísticas o muchas hay. Rebotes, ya hemos dicho la sorpresa de Track Robinson con 16, seguido de Moses Malone, Dave Cowens, Elvin Hayes y Sven Nater. Y hay que destacar a Kermit Washington, que atrapaba muchos rebotes cuando estaba en cancha, ¿no? Lo que pasa es que no jugaba tanto como los otros. Las asistencias las lideró pues Kevin Porter, a pesar de lo que hemos dicho, ¿no? De ser un maldito, pues ahí estaba. Seguido de John Lucas, Ricky Sobers, Norm Nixon y Norman Lear. Pues bueno, unos clásicos también, la verdad. Sí. No está mal tampoco. Eso es. Y hay que destacar a Ray Williams de los Knicks, Charles Dudley de los Warriors y Paul Westphal, que daban muchas asistencias, lo mismo, ¿no? Cuando estaban en cancha. Lo que pasa que no estaban tanto tiempo como los otros. Los robos los lideró Ron Lee, casi 3, seguido de Gus Williams y Kim Buckner. George Johnson lideró los tapones, más de 3, seguido de Karim y Tree Rollins. Y Karim volvió a liderar la liga en perno con 29 de media, seguido de Walton, Lanier, Gervin y Westphal. En win-shares, ¿no? El número de victorias que cada jugador aporta a su equipo, bueno, una estimación. El líder fue David Thompson, seguido de Dantley, Karim, Gervin y Gilmore, ¿no? Si lo analizamos por 48 minutos, el rey absoluto era Karim, seguido de Bill Walton. Pues paramos aquí con con el repaso a los equipos de la conferencia oeste, el All-Star, las clasificaciones individuales, los premios, Manuel, y en el siguiente programa volveremos ahí empezando ya los playoffs, pero vamos, creo que le hemos un buen repaso a la temporada en la conferencia oeste que tenía un nivelazo en esta campaña 77-78. Sí, se ven los muy buenos jugadores y la verdad, como hemos dicho, que al haberse eliminado el factor Walton, pues la liga ya se abría absolutamente, ¿no? La verdad que había varios equipos que podían ser campeones y bueno, eso la verdad que va a dejar unos playoffs muy bonitos. Y bueno, estamos ya acabando el repaso a los 70, que siempre decimos, ¿no? Que esto surgió de una idea que teníamos para ahí cuando empezamos antes de empezar el podcast, en un guión de decir, oye, ya que tenemos este material de los 70, vamos a hacer un programa, y llevamos 3 meses. Pero bueno, sí, ya que lo hacemos bien. Estirando el muñeco, hacemos ahí. Pero bueno, yo creo que
dignamente, por lo menos. Sí, sí, sí. Lo estiramos. No somos como las series que tienen 14 temporadas. Nosotros aquí mantenemos un nivel digno por todo lo alto. Manuel, que nos han comentado, querías hablar, ¿no? De alguien que hay que nos ha hecho. Ya hemos pasado a otro nivel. Ya hemos pasado a otro nivel, José Manuel. Nos ha comentado en el primer programa de la década de los 70, porque la gente va escuchando, ¿no? Los programas, de hecho suben las escuchas y está muy bien, ¿no? Y nos van comentando, y es Reggie Crawford 45 y nos dice: qué grandes, os quiero, coño. Y yo creo que aquí ya, joder, pues hemos cumplido uno de los objetivos en la vida, ¿no? Que es enamorar a la gente. Sí, sí. O sea, ya llegamos al sumo. Y eso que no nos ven. Sí, eso digo, que nos dice que grandes, y eso que no nos ha visto en el gimnasio. Sí, bueno, que nos quiera ver, hicimos lo de Planeta NBA, pero vamos. Sí. Que no es lo mismo que en directo. No. Bueno, somos seres de luz. Pero bueno, la verdad que, como decimos siempre, muy contento, porque la verdad que en los comentarios, aparte, hay mucha gente, como dijimos la semana pasada, que nos escribe al correo en privado y nos cuenta cosas y nos enlaza también partidos, documentales, y la idea es, y en Twitter también, la idea es que entre todos, oye, se va creando un ambiente para, bueno, ir informándonos, ir contando cosas e ir creando pasión, ver los partidos, que nos comenten, oye, a lo mejor no están de acuerdo, o sí, o se nos ha saltado algo, se nos ha pasado algo. Y la idea es esa, ¿no? Que entre todos podamos pasarlo bien e intentar, pues, descubrir cositas de aquellos maravillosos años. Pues es verdad. ¿Y dónde pueden encontrarnos? Quien quiera eso, comunicarse con nosotros, Manuel. Pues en Twitter, @erabaloncesto, y en el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Pues perfecto, seguimos aquí la semana que viene seguramente, empezando ya con los playoffs de la conferencia este. Así que nada, Manuel, un abrazo grande, un abrazo a todos y nos escuchamos aquí en el próximo programa. Un abrazo.